Hola, nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablarles acerca de la inmunidad del dengue. Mi nombre es Melina Isabel Manzanero de la Cruz y yo les voy a hablar acerca de las características generales. El virus del dengue es transmitido entre humanos por mosquitos infectados que actúan como vectores. Principalmente son los Aedes aegypti y Aedes albopictus. Este virus pertenece a la familia de Flaviviridae del género Flavivirus y existen cuatro serotipos, 1, 2, 3 y 4. Es transcrito como una sola poliproteína que a su vez se va a dividir en tres proteínas estructurales. La proteína de envoltura es la proteína E, la proteína de membrana es la proteína M y la proteína de la cápside es la proteína C. A su vez, su ARN es de tipo monocatenario positivo de alrededor de 11 kilobases de longitud y también cuenta con proteínas no estructurales NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5. Su viridión es de forma esférica con una bicapa lipídica que es derivada de las células hospederas y a su vez contiene las proteínas E y la proteína M. Las principales células que infecta son las células dendríticas y los monocitos o macrófagos, aunque también puede infectar a los linfocitos B y T, a las células endoteliales, a los hepatocitos y a las células neuronales. Las moléculas receptoras son heparansulfato, como se puede observar en la imagen, el HSP70 y 90, el GRP78, que no aparece en la imagen, el CD5, el CD14 que tampoco aparece en la imagen y los receptores de manosa. Estos últimos están relacionados con la entrada de los cuatro serotipos diferentes a los macrófagos y a los fagocitos mononucleares. La inmunopatogénesis del dengue. Para empezar, las manifestaciones más graves del dengue son la fiebre hemorrágica por dengue y el síndrome de choque por dengue. En esto se va a producir una fiebre muy alta, un aumento importante en la permeabilidad vascular, una mayor hemoconcentración, trombocitopenia, hemorragias y hasta hepatomegalia. Como ya he mencionado anteriormente, los monocitos y los macrófagos son de las principales células que son infectadas y estas van a producir niveles altos de citocinas, como pueden ser el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, 8, 10, 13, 18 y el interferón gamma. A su vez, la proteína quimiotáctica de monocitos 1, que se abrevia MCP1. Una de las principales citocinas producidas es el factor de necrosis tumoral alfa y este va a ser el responsable de la fiebre. También juega un papel muy importante en el desarrollo de las hemorragias. Va a causar una mayor permeabilidad vascular y esto va a provocar la salida de albúmina. También va a inducir apoptosis a las células endoteliales, que son de las principales afectadas también, y va a actuar sobre el endotelio a su vez para inducir la expresión de el óxido nítrico sintetasa, que la expresión de este va a causar una vasodilatación. Los pacientes con las manifestaciones más graves van a tener un representativo daño al endotelio que está constituido por cuatro procesos principales. El primero es el factor de necrosis tumoral alfa, tanto el secretado como el circulante. Va a dar una mayor permeabilidad vascular y apoptosis en las células. También la expresión de óxido nítrico sintetasa va a producir más óxido nítrico en las células que sufrieron apoptosis, como se puede observar en la imagen. Y el mimetismo molecular va a producir una reacción cruzada y esta va a activar el complemento. El número 4 es que una de las proteínas estructurales va a tener su anticuerpo. El NS1 anticuerpo se va a formar o depositar sobre las células endoteliales y este va a dar un daño adicional al endotelio por la fijación del complemento anteriormente activado. Todo esto va a dar lugar a la fuga de plasma. Otra quimiosina que se ha encontrado en niveles altos en pacientes infectados con este virus es la quimiosina rantes. Esta es una quimioatrayente de las células T, las células NK, los neutrófilos y los basófilos. Va a encontrarse en aumentada producción en los monocitos o macrófagos, en las células endoteliales, las células dendríticas primarias, las células cebadas, los hepatocitos y los linfocitos CD4 o de memoria.
En cuanto a la respuesta adaptativa celular en la fase aguda de la enfermedad, se han encontrado ciertas moléculas presentes en los pacientes que después desarrollan las formas más graves de la enfermedad. Estas moléculas son la interleucina 2R, los linfocitos CD4 y CD8 en su forma soluble. En específico, los linfocitos CD8, si no se activan en el momento adecuado o incluso no se activan correctamente, es cuando se pueden producir las formas más graves de la enfermedad, ya que estos van a contribuir al daño de las células no infectadas por el virus. Uno de los principales objetivos de este linfocito CD8 son los hepatocitos. También se ha relacionado que la genética puede tener influencia en la patogenia de esta enfermedad. Se han encontrado que algunas variantes en las moléculas de complejo mayores de compatibilidad de ambas clases 1 y 2, en específico para el de clase 1 las moléculas HLA-A, B y C, y en clase 2 HLA-DR y DQ. Se asocian en estas condiciones con numerosas poblaciones alrededor del mundo. La presencia o ausencia de este alelo va a ser un factor protector o va a ser más susceptible a la persona que posee este alelo en específico. De hecho, se ha encontrado que las personas que tienen una variante respecto a moléculas de complejo mayores de compatibilidad de clase 1 tienen más susceptibilidad de ser infectadas por este virus y representar las manifestaciones más graves. Como se puede observar en la imagen, en la pequeña tablita, existen diferentes variantes y la mayoría de la clase 1 tiene la S que significa susceptible en las diferentes poblaciones. Por otro lado, en las de clase 2, la mayoría de los factores son de protección en las poblaciones estudiadas. Es decir, que las personas que tengan una variación en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, en específico de estos alelos, van a tener un factor protector si llegan a contraer el virus del dengue. Sistema inmune innato en la infección por el virus del dengue. Esto va a ser de manera breve. Eh, la rápida activación de la respuesta inmune innata del hospedero podría ser el paso limitante a la proliferación de la infección por el virus del dengue. ¿Esto por qué? Bueno, esto porque se cree que los interferones tipo 1, alfa y beta secretados por las células dendríticas presentes en lo que es la periferia son la primera defensa contra la infección por el virus del dengue. También se ha reportado que una de las vías que tiene el virus del dengue para evadir lo que es la respuesta innata, pues va a ser a través de lo que es la NS5. La expresión del dominio polimerasa de esta proteína es capaz de inhibir la cascada de señalización producida por el interferón alfa, que va a desencadenar los mecanismos innatos efectores, por lo que el efecto antiviral que ejercen estas citocinas no tiene el efecto que se espera. Igual vamos a ver que existen diferencias en la respuesta inmune innata entre pacientes con lo que es la fiebre del dengue y el dengue hemorrágico. Eh, estas diferencias se logran observar cuando se compara lo que es la activación de la vía alternativa del complemento entre pacientes con lo que es la fiebre del dengue y el dengue hemorrágico. Bueno, cuando se hizo lo que es esta comparación, pues se logra ver que los niveles de dos proteínas regulatorias tuvo una diferencia marcada entre estos dos grupos de enfermos. Lo que son los pacientes con dengue hemorrágico mostraron altos niveles del factor D que hidroliza el factor B, esto para rendir la forma activa de la convertasa C3, y bajos niveles del factor H, el cual inactiva la convertasa C3, lo que sugiere que los pacientes con la forma severa de la enfermedad van a presentar desregulación de la vía alternativa del complemento, la cual en algún modo pueden tener un efecto supresor, una respuesta inmune excesiva que podría condicionar de manera positiva la inmunopatogenia del dengue hemorrágico.
Eh, y bueno, esto sería un poco acerca de lo que es el sistema inmune innato en infección por el virus del dengue. Ahorita vamos a hablar un poco de las células y moléculas involucradas en la inmunidad contra el virus del dengue. Vemos que aquí se encuentran lo que son las células dendríticas, los interferones tipo 1, la respuesta citotóxica y fagocítica y el sistema de complemento. Vamos a empezar con lo que son las células dendríticas. Eh, Está más que demostrado que el primer blanco de este virus en humanos van a ser lo que son las células dendríticas de la piel, que funcionan como centinelas del sistema inmune. Durante la salivación de lo que es el artrópodo, las partículas virales van a ser liberadas en la dermis y las células dendríticas de Langerhans. Las células dendríticas de Langerhans lo que van a hacer que van a interiorizar pues estas partículas virales. Y bueno, el virus del dengue va a infectar dichas células, las de Langerhans. Y bueno, se va a replicar en ellas y va a inducir su activación. Disculpe. El virus del dengue va a infectar lo que son las células de Langerhans, se va a replicar dentro de ellas y va a inducir su activación y la producción de lo que son las citocinas proinflamatorias. La activación y maduración de estas células es crítica en la respuesta antiviral, sin embargo, también va a contribuir a la diseminación del virus cuando éstas migran a los ganglios linfáticos. Eh, de igual manera, es bien sabido eh, que el virus del dengue reduce la capacidad de las células dendríticas para producir lo que es interferón tipo 1, el cual se dispara normalmente en respuesta a diversos inductores como infecciones por otro virus. Esto indica que el virus del dengue antagoniza la vía de producción del interferón 1 en células dendríticas humanas y constituye en sí un mecanismo de evasión de la respuesta inmune. El efecto inhibitorio del interferón 1 hacia el virus del dengue es dependiente de dosis, requiere de la replicación viral y se puede observar en las células dendríticas dentro de las 2 horas posteriores a la infección. Bueno, la siguiente son los interferones tipo 1. Los interferones tipo 1 conducen al establecimiento del estado antiviral que restringe la diseminación del virus en las células del hospedero. Mediante su unión al receptor de interferón alfa-beta en la superficie celular, estas citocinas inducen una respuesta de resistencia a la replicación viral. A pesar de los niveles significativos de interferón 1 inducidos, en las células dendríticas infectadas se producen partículas del virus del dengue masivamente. Esto debido a la actividad antagónica que tiene el virus del dengue sobre el interferón 1, lo cual resulta de la interferencia con la señalización mediada por lo que son los STAT. Al analizar la capacidad de las 10 proteínas virales del virus del dengue para antagonizar la respuesta de interferón 1, se observa que la expresión en células humanas A549 de las proteínas NS2A, NS4A o NS4B van a inducir a lo que es un aumento en la replicación de variantes virales sensibles a los interferones. De igual forma, especialmente lo que es el NS4B va a producir una intensa disminución de la expresión del gen para el interferón beta en células infectadas por el virus del dengue o en las que expresan NS4B no se pudo identificar la forma activada de STAT1. Esto aún pues en presencia de lo que es el interferón beta o el interferón gamma. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto indica que NS4B
Participa en lo que es el bloqueo de la señalización durante la infección por el virus del dengue. En células Vero, la expresión de la proteína NS4B del virus del dengue fue suficiente para inhibir lo que es la activación de STAT1, inducida por lo que es el interferón beta. Aunque las proteínas NS2A y NS4A también contribuyen a producir este efecto. Igual está demostrado eh, que la NS5 se une al STAT2 e induce su degradación en los proteosomas. Eh, el STAT2 es también un componente clave en lo que es la protección contra la infección por el virus del dengue, ya que no es suficiente inactivar la función de STAT1 para neutralizar la respuesta antiviral durante la infección. La inhibición de la respuesta de IFN1 mediada por la infección con el virus del dengue en células dendríticas humanas requiere del complejo catalítico NS2B3 activo para antagonizar completamente la producción de lo que es el interferón 1. Y bueno, la siguiente es la respuesta citotóxica y fagocítica. Lo que son las células natural killer sensan la presencia de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 en la superficie celular. La carencia o una expresión baja de las mismas va a inducir a la eliminación de la célula por una de estas dos vías, la vía secretora, que pues esta es dependiente de granzimas, y la vía no secretora, que esta depende de FAS CD95, que son además señales de activación de la apoptosis. Está claro que diversos flavivirus inducen la sobreexpresión de moléculas del MHC de clase 1 en la superficie celular para evadir la actividad de las células natural killer. Está demostrado que la transfección celular con un replicón compuesto solo por las proteínas no estructurales del virus del dengue es suficiente para producir este fenómeno, lo cual indica que alguna de estas proteínas afecta la producción del MHC de clase 1. Sumado a esto, las células natural killer tienen receptores para la porción Fc de la inmunoglobulina G, que posibilitan la unión de anticuerpos específicos hacia componentes virales en una infección secundaria. En lo que es el dengue, se ha reportado una rápida activación de las células natural killer contra células infectadas por el virus del dengue y su eliminación tanto por citólisis directa como por citotoxicidad dependiente de anticuerpos. De igual forma, al activarse lo que son las células natural killer, se produce lo que es el interferón gamma, que es también un efector importante en la respuesta antiviral y que participa en la activación de los macrófagos. El virus del dengue se replica eficientemente en varios tipos celulares, entre ellos encontramos lo que son los monocitos, macrófagos, por lo que la infección de estas células puede afectar a la respuesta proinflamatoria de la fagocítica. Y por último, los macrófagos activados producen lo que es el óxido nítrico, que es un mediador de la inflamación y un efector importante en la destrucción de las partículas virales fagocitadas, así que la afección de estas actividades favorece la diseminación viral. Después tenemos lo que es el sistema del complemento. El complemento representa un importante mecanismo efector tanto a nivel de la respuesta inmune innata como de la respuesta inmune adaptativa. La fijación del complemento media la eliminación de algunos microorganismos a través de lo que es la formación del complejo de ataque a la membrana, o también conocida como MAC. Eh, En los pacientes con lo que es el dengue hemorrágico se ha reportado un descenso importante en los niveles plasmáticos de C3, C4 y factor B. Sin embargo, también se ha visto eh, que las células endoteliales infectadas por lo que es el virus del dengue, la producción del factor B aumenta por lo menos 34 veces.
En una infección secundaria, el daño al endotelio puede ser producido también por la fijación del complemento mediante la vía clásica debido a la unión que existe entre el anticuerpo a la NS1 en la superficie de las células endoteliales o por reacción cruzada con las proteínas de superficie del endotelio. Las concentraciones de los factores H y D en el plasma de pacientes con lo que es el dengue hemorrágico corresponden a las que favorecen la formación de la C3 convertasa, mientras que en pacientes con fiebre del dengue se han encontrado aquellas que inducen su inhibición. Los componentes H y D contribuyen en la vía alternativa del complemento a la regulación de la formación de la C3 convertasa de manera independiente de anticuerpos. La lectina de unión amanosa puede neutralizar también la infección por el virus del dengue. En esta interacción, el efecto de neutralización parece ser directo y no requerir de lo que es la fijación del complemento. Y por último, lo que es el gen MBL2 de humanos, que este es el encargado de codificar a lo que es la MBL, exhibe un notable polimorfismo que impacta tanto sus niveles como su actividad. Estas diferencias genéticas también pueden explicar alguna parte de lo que son las diferentes susceptibilidades a las infecciones, eh, pues entre estas, pues lo que se conoce como dengue. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Hola, soy López Hernández Valeria. Voy a continuar con lo que es la exposición del tema, hablando acerca de lo que es la inmunidad celular del dengue. Esta respuesta va a estar limitada por lo que es el control de la dispersión de la infección y la depuración del virus. Y de acuerdo con lo que era la bibliografía, menciona que la vacuna de Vaxia va a estar compuesta de 4 virus quiméricos que contienen cepas del virus tanto del dengue como de la fiebre amarilla. Entonces esto explicaría por qué algunas de sus manifestaciones graves, como lo es la fuga de plasma y el choque hipovolémico, pues se relacionan con el hecho de que la vacuna esté compuesta por estas cepas. En aquellos pacientes que cursan con cuadros clínicos graves, presentan una tormenta de citocinas que tienen la capacidad pues de alterar la permeabilidad vascular y promover el estado de choque. Pueden ser citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 y 8. En el caso de las células dendríticas, pues estas no hay una producción de interferón 1 debido a que se encuentran infectadas con el virus y pues son incapaces de inducir lo que es la diferenciación de las células CD4. Pasando a lo que es la activación de los linfocitos T, los CD4 son activados por péptidos que se presentan por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 que proliferan y secretan citocinas que tienen la capacidad de polarizar la respuesta hacia células que pueden eliminar el patógeno. Estas citocinas, estas células más bien pueden ser las TH1, las 2, las 17 y las T reguladoras. En aquellos pacientes que presentan una fiebre, tienen una activación celular de la CD4 y CD8, donde estos últimos muy pocos son específicos y se encuentran pues programados para lo que es la apoptosis. Sin embargo, los CD8 que sí son específicos para las proteínas o péptidos producen lo que es interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, aparte de que expresan un biomarcador de desgranulación que es el CD107 en lo que es su superficie celular y exhiben pues una actividad citotóxica in vivo. En los pacientes que tienen una fiebre hemorrágica, durante su periodo de defervescencia pues ocurre una apoptosis significativa en lo que son las células mononucleares de la sangre y durante lo que es la fase aguda de la infección pues hay un incremento de lo que son los T reguladores que van a exhibir CD4, CD25 y FOXP3 que suprimen la proliferación de otros linfocitos T y producen citocinas como lo es el factor de necrosis tumoral,
el interferón gamma y la interleucina 6, aparte de que secretan interleucina 10. Por lo tanto, aunque en la fase aguda los T reguladores proliferen notoriamente, su función sigue siendo insuficiente para poder contrarrestar lo que es la inmunopatogénesis en lo que pues, es la forma grave de la enfermedad. Ya en el caso de lo que es la inmunidad humoral, existen diversas especies de género de un virus que reaccionan de manera similar en un suero. Entonces, aquel suero que contiene determinantes antigénicos de complejo, pues solo reconoce algunas especies de virus, a comparación del suero que contiene determinantes antigénicos de tipo, que solo va a reconocer específicamente a un solo virus. Entonces, esto indica que los anticuerpos generados después de la primera infección pueden ser una mezcla tanto de anticuerpos contra grupo, complejo y de tipo. Sin embargo, los anticuerpos que sí son específicos nos van a dar una protección de vida, al igual que de acuerdo con la bibliografía mencionaba que igual los de reacción cruzada pueden dar esa protección. Sin embargo, de acuerdo con la epidemiología de la enfermedad, los anticuerpos de reacción cruzada solo dan una protección de 9 a 12 meses y se van a encontrar pues en mayor proporción que los específicos en aquellos cuadros clínicos graves. Y en el caso de la presencia de los anticuerpos IgM, entre el día 5 y 10 empiezan a aparecer y pueden perdurar hasta 2 o 3 meses después de la infección. En el caso de lo que es la respuesta mediada por los IgG, pueden durar hasta décadas, y cabe recalcar que también puede existir una estimulación de la respuesta de los IgA, que son específicos y nos van a representar un biomarcador pues para el diagnóstico de lo que es el dengue. Y por último, cabe recalcar que la producción de anticuerpos neutralizantes sí son efectivos para el control de la infección, pero si se llega a producir lo que es una infección secundaria con un serotipo distinto, puede existir la posibilidad que se presente lo que es el fenómeno de potenciación mediada por anticuerpos, que va a incrementar lo que es la interiorización de partículas virales opsonizadas para lo que es el receptor 2 del factor constante de la IgG, en lo que son los macrófagos y células dendríticas. Por lo tanto, esto nos indica que puede haber una respuesta inmune aumentada, pues empezando a manifestarse con ciertas complicaciones de la enfermedad que pueden llegar a poner en riesgo lo que es la vida del paciente. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Aquí se muestran las bibliografías usadas en el caso de que tengan alguna duda, y muchas gracias por su atención.